Sí, ahora la siguiente charla es de Alba Tristán. ¿Qué es SYNGAP? Es un poco más técnica. Alba Tristán es una investigadora postdoctoral que trabaja en el Instituto de Investigaciones de Sant Pau de Barcelona, es del equipo del doctor Valles, y está en Edimburgo. Pero bueno, ella nos va a explicar un poquito todas estas bases biológicas, un poquito del SYNGAP. Hola. ¿Me escucháis? Sí, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos Podéis días. ver mi pantalla, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como habéis comentado, sí, soy Alba Tristán Noguero, soy investigadora postdoctoral en el grupo de Àlex Vallès, aunque también estoy con la Universidad de Barcelona colaborando y con Sant Joan de Déu, ya os explicaré un poquito ahora. Entonces, yo simplemente quería hacer un poco de introducción de qué es SYNGAP. Entonces, empezaré como con una revisión de históricamente, ¿no? Que cuando se descubrió, por ejemplo, SYNGAP en la historia, la primera vez que se descubrió, se habló de la proteína SYNGAP fue en 1998, un estudio de la profesora Mary Kennedy, en la que se encontró pues esta proteína, que era una Synaptic Reticulase Activating Protein, que era inhibida por unas determinadas proteínas, y aquí habían encontrado como las diferentes secuencias que expresaría esta proteína. Más tarde, en el 2002, se descubrió ya lo que era la función de la proteína SYNGAP. Entonces se vio que podía estar implicada en diferentes procesos como el LTP, que no deja de ser cómo se están comunicando las neuronas, y que también serviría para regular diferentes proteínas, diferentes vías de señalización que tendrán determinadas funciones en la célula, como podía ser fosfo-ERK, ERK, MEC y fosfo-MEC. Más tarde, en el 2004, lo que se hizo fue una primera implicación de la proteína SYNGAP y mutaciones relacionadas en esta proteína que podían producir alteraciones en el desarrollo neuronal. Aquí hubo dos trabajos, que es el del profesor Richard Uganir y otra vez la profesora Mary Kennedy. Entonces, estos estudios decían, el primero de Uganir, que podría alterar el rol de esta proteína en el desarrollo neuronal y la plasticidad sináptica, y por otro lado, Mary Kennedy comentó la importancia que tenía SYNGAP como regulador de la formación de espinas, que hablaremos más tarde de lo que son las espinas, pero es una parte muy importante de las neuronas y es donde realmente está produciéndose la comunicación entre ellas. En el 2009, lo que salió este estudio por el profesor Jex Michaud y colaboradores, en el que se veía que mutaciones en SYNGAP1, en este gen, producían un trastorno del neurodesarrollo. Y esto fue muy importante porque entonces ya se relacionó con una patología, ¿no? Después, en el 2012, este estudio por el profesor Gavin Rambau demostraba alteraciones que producía las mutaciones de SYNGAP en el desarrollo, en este caso en el ratón. Entonces aquí lo que se vieron ya a nivel, no sé si podéis ver mi cursor, sí lo podéis ver, se ven ya alteraciones a nivel otra vez de espinas dendríticas y también se veían alteraciones a nivel de comportamiento. Por ejemplo, si tú pones a un ratón aquí y tiene que decidir qué lado va a escoger, si el izquierdo o el derecho, el ratón wild type o el ratón salvaje, el normal, digamos, que no tiene ninguna patología, va alternando, pero en cambio el SYNGAP tiene problemas para hacer esta función. Más tarde, en el 2015, aparece el primer modelo de pez cebra que fue descrito por la doctora Julia Dalman de la Universidad de Miami. Entonces, lo que hacían con estos pez cebra era analizar su comportamiento. Entonces, lo que se hace básicamente es mirar cómo nadan. Entonces, se veía cómo aquellos pez cebras que tenían mutaciones en SYNGAP, y también lo miraron en otro gen, que es el SHANK3A, que también estaría bastante relacionado con SYNGAP, veían que presentaban diferentes alteraciones, es decir, pues que nadaban de manera más lenta, hacían menos cambios cuando nadaban, etc. Ya en el 2022, el profesor Peter Zickaint y algunos otros colaboradores generaron el primer modelo de SYNGAP en rata. Estos modelos son muy interesantes porque son modelos en los que se puede estudiar de manera muy precisa el comportamiento, ya que quizás en los ratones es un poquito más complicado, pero en ratas se puede hacer. Entonces, por ejemplo, aquí hicieron varios estudios de sueño. Entonces sí que veían determinadas alteraciones, sobre todo en la fase non-REM, en las ratas SYNGAP.
al compararlos con el wild type o salvaje, que veían pues, que había un decrecimiento. Entonces, en el 2023, ¿qué ha pasado? Pues hay el cuarto encuentro de familias SINGAP España, esto es muy importante, pero por otro lado también comentaros pues, que a nivel de PubMed, de artículos científicos, tú si haces una búsqueda, de hecho la hice ayer, que pone SINGAP 1, hoy en día, desde que se empezó, que, que se descubrió la proteína, pues hay 250 publicaciones, 254 publicaciones relacionadas con esto, y esto es muy importante porque se está trabajando y se está investigando con esto, ¿no? Entonces se van generando diferentes modelos y esto nos permite entender un poquito más las bases bueno, entender más la proteína y también las bases de la posible patología que se pueda producir al producirse mutaciones. Entonces, un poquito para entender qué es SYNGAP. Aquí tenéis la estructura de la proteína, son 5 dominios, 4 son conocidos y hay uno que no se conoce, es el dominio pH, C2, RAS-GAP. Hay uno que no se sabe tampoco muy bien la función, de hecho es unknown function. Y luego estaría el dominio CC, que es importante para la translocación de la proteína, para, digamos, que viaje a través de la célula y llegue a su destino. Entonces, ¿dónde está SYNGAP? SYNGAP está en la parte postsináptica. Entonces, aquí tendríamos como una neurona que sería la parte presináptica, que se conecta con una neurona postsináptica a través de sinapsis. Y aquí hay como una especie de zoom out de esto, una ampliación en el que vemos la parte presináptica y la parte postsináptica. Y SYNGAP se encontraría aquí, junto con otras proteínas de la postsinapsis como PSD95, SHANK3, que os he comentado antes, etc. Entonces, ¿qué hace SYNGAP? SYNGAP, como su nombre indica, es una GTPase Activation Protein, una proteína GAP, y lo que hace es básicamente activar estas proteínas, como sería RAS, la activa y hace su forma activa, que sería la RAS-GTP. Y la inactiva, RAS-GDP. Aquí estaría la proteína GAP. Entonces, a nivel basal, o sea, en condiciones basales, SYNGAP lo que hace es reprimir tanto RAS como RAPT. Pero sí que es verdad que inhibe más RAP, está un poquito esbiaixada, que diríamos. Entonces, lo que haría SYNGAP, inhibiendo estas proteínas están implicadas en la exocitosis y la endocitosis de los receptores AMPA1, por ejemplo, que son unos receptores que estarían en la PSD y que son muy importantes para la comunicación de las neuronas. Entonces, esto sería en forma basal, pues sería esto, estaría inhibiendo la exocitosis y favoreciendo, digamos, la endocitosis, es decir, que haya menos. ¿Qué pasa cuando hay menos SYNGAP? Pues hay un problema, hay una mutación y esto hace que la dosis sea la mitad. En este caso, aquí podéis ver cómo disminuye. Pues deja de haber, no es que no haya inhibición, pero disminuye la inhibición hacia RAS y hacia RAP. Y esto hace que la exocitosis que teníamos basal antes, que podía ser pues, un 60%, aumente un 20%, con lo cual haya 80%, y la inhibición en RAP disminuye, con lo cual también disminuye la endocitosis. Y esto haría que haya pues esto, una disminución de la endocitosis y un aumento de la exocitosis, con lo cual al final lo que tenemos son más receptores AMPA en membrana y esto haría pues, que la señal sea más alta, o sea que haya un poquito de hiperexcitabilidad en estas neuronas. Entonces, SYNGAP no solo actúa en RAS y RAP para normalizar o, digamos, o controlar los niveles de AMPA, sino que hace otras funciones, ¿no? A través de estos mismos mecanismos. Entonces, lo que trata mi proyecto que estoy realizando aquí en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, es que cuando hay un defecto en SYNGAP, es decir, nos falta una copia de SYNGAP, esto lo que se produce es una hiperactividad de las neuronas, es decir, hay un incremento del potencial de acción que no deja de ser cómo se están comunicando las diferentes neuronas, y esto hay una manera de leerlo, que sería el mensajero del calcio, ¿vale? Porque estos niveles, cuando hay una hiperactividad de neuronas, también hay un aumento del calcio. Entonces esperaríamos ver este aumento del calcio y lo vamos a medir con un microscopio de alta resolución que se llama TUPhoton. Entonces lo que te permite este microscopio, tiene un láser súper potente y lo que te permite es estudiar cómo están estos niveles de calcio, si de manera basal ya estarían alterados, ya serían superiores en SYNGAP. Bueno, trabajamos con un modelo de ratón en este caso, entonces lo hacemos cogemos el cerebro, se disecciona, se hacen diferentes rebanadas y estas rebanadas, claro, tienen un grosor de 400 micras, entonces este super láser que os estoy comentando es capaz de profundizar, entrar
a la profundidad de estas 400 micras de, mm, de cerebro, de rebanada de cerebro, y nos permite medir esto in vivo en el momento en que se está produciendo estos cambios, estas comunicaciones, estos cambios de calcio. Entonces, la idea es medir cómo se están comunicando, porque veríamos como potenciales de acción, es decir, electricidad, digamos, cómo está aumentando el calcio y a la vez cómo esto puede hacer que también haya una alteración en la morfología de las espinas, que son esas estructuras que veis aquí. Tendríamos la neurona, estas dendritas, y al final de estas dendritas hay como, sí, como unas aglomeraciones así, como unas bolitas que estarían conectadas a la dendrita por el cuello de la espina, y entonces nos permite medir las dos cosas, tanto cómo es de grande esta bola o qué forma tiene la espina, pero también el cuello de la espina, porque esto nos puede dar una información también no solo de la morfología, sino de la actividad, ya que si, por ejemplo, este cuello es más largo, el mensaje, que es el calcio, tarda más en llegar. Entonces también nos da una información muy valiosa. Entonces, por otro lado, hablando de otra parte, bueno, como hemos hablado ya varias veces con padres, para vosotros es muy importante, ¿no?, el diagnóstico de vuestros hijos, ¿no?, saber qué tiene, qué mutación tiene, pero a veces os dan una mutación y esta mutación es de significado incierto, es un abus. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en el Barson dice que aproximadamente un 70%, 73,4% de las mutaciones missen o sinónimas serían BUS. Entonces es un poco, vale, tengo un diagnóstico, tengo un cambio, pero realmente no sé si es la causa de la enfermedad o de la patología que tiene mi hijo, ¿no? Entonces, para estudiar esto, lo que se hace es estudios de correlación genotipo-fenotipo, ya que vemos que una mutación puede estar relacionada con un determinado fenotipo. Ya puede ser, por ejemplo, en este estudio de Mignot et al, lo que enseñan es que pacientes con mutaciones en el exón 4 y 5 presentarían una mejor respuesta al tratamiento antiepiléptico, mientras que aquellos pacientes con mutaciones en los exones 8 o 15 darían pie a epilepsias farmacoresistentes, es decir, que tengan un peor control, ¿no?, con el tratamiento antiepiléptico. Pero es verdad que esto se puede hacer para algunos de los fenotipos o de los síntomas o signos de la enfermedad, pero nunca, no es súper clara, no es clarísimo que con esta mutación vas a tener este fenotipo. De hecho, hay varios pacientes con la misma mutación que al final tienen una patología bastante diferente unos a otros. Entonces, para intentar entender mejor esto, a ver si pasa ahora. Estamos realizando un proyecto en colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu y con la Universidad de Barcelona, también con Juliana y Ángel García Cazorla, para caracterizar mejor la cohorte española desde un punto de vista genético. Es decir, entender qué tipo de mutaciones presentan estos pacientes, qué es posible usar herramientas bioinformáticas para tratar de discernir entre mutación versus BUS. De hecho, cuando empezamos a estudiar la cohorte, habían varios pacientes que estaban catalogados como BUS, pero utilizando diferentes herramientas bioinformáticas, que evidentemente no es una indicación clarísima, ¿no? Pero sí que, o sea, no es una consecuencia causa que digas, vale, sí, no es un abus, pero sí que haciendo varios estudios, estudiando si estas mutaciones son de novo o si están presentes en los padres, pues se pueden ver y se puede hacer mediante una herramienta bioinformática que nos indica que esto seguramente no sea un abus, sino que sea una mutación causal de la patología. Por otro lado, también estudiar otras correlaciones genotipo-fenotipo. No solo epilepsias, sino, por ejemplo, problemas motores o problemas en el sueño o problemas de comportamiento, ¿no? Si estos pacientes tienen o estos niños o chicos tienen problemas de comportamiento, pues intentar hacer estas correlaciones con las mutaciones que presentan. Y ya por último, hay un estudio que es, bueno, estamos intentando estudiar posibles variantes aditivas en otros genes, es decir, no solo sería sumatorio, no solo tienen el cambio en SYNGAP, sino que hay cambios en otros genes que podrían hacernos como entender o hacer estos cambios, ¿no?, de la correlación genotipo-fenotipo entre diferentes pacientes. Pero eso solo se va a realizar en un subgrupo muy pequeño de esta cohorte, ya que tienen el estudio genético de exoma. Bueno, todo esto aún está evidentemente en marcha, entonces estamos en ello. Agradecer a todos los compañeros del laboratorio, al doctor Alex Vallés, a los colaboradores Juliana y Àngels García Cazorla del Hospital Sant Joan de Déu, a Nerea Moreno Ruiz, Fran Casals y Bru Cormand de la Universidad de Barcelona, y a Darren Walsh, Peter Chikind y Sam Booker
de la Simons Initiative for the Developing Brain y la Universidad de Edimburgo, a las diferentes agencias colaboradoras, a vosotros, a SINGAP España, y a vosotros por vuestra atención. Si hay alguna duda, no sé si lo vamos a comentar ahora o después, pero cuando os vaya mejor. Gracias. Muchas gracias, Alba. Si hay alguna pregunta para Alba, un minuto tenemos. Un momento, Alba, que hay una pregunta. Ningún problema. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Perdón. ¿No? Bueno, al final no, Alba. Vale, no pasa nada. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nada, estoy conectada aquí, entonces si hay cualquier cosa, pues podemos hablar luego. Lo que Perfecto. sea. Luego tenemos más adelante un ratito de preguntas que igual hay alguna relacionada pues, con este tema más de biológico que puedes responder tú. ¿De Vale, acuerdo? perfecto. Muchas gracias. Pues continuamos.